Buenas noches, queridos hermanos. Para mí es un gusto poder estar en esta noche acompañándolos en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar para empezar. Querido Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva, es eficaz, gracias porque tu palabra nos convence, nos anima, nos exhorta y nos lleva a glorificar a tu Hijo amado. Gracias por tu palabra porque también nos enseña a conocerte a ti, Padre. Estamos muy agradecidos por tu palabra. Estamos muy agradecidos que haya ese vínculo, Señor, directo, que tú nos puedas hablar, Señor. Te agradecemos en esta noche por este tiempo y lo ponemos delante de ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy una nueva enseñanza para la noche de hoy. Vamos a ver algunas promesas divinas. En nuestro cotidiano vivir estamos familiarizados con la palabra promesas, ¿verdad? En esta noche quisiera pedirle que por unos pocos minutos usted definiera con sus propias palabras el significado de la palabra promesa. Sé que no le va a costar porque todos conocemos la palabra. Para nadie es ajeno, ¿verdad? Bien sea que usted pueda explicar con las palabras lo que significa o no, tal vez tendría la posibilidad de explicarlo con un ejemplo. Vamos a mirar qué es lo que significa prometer, que es el acto o la promesa es un acto de prometer. Prometer es un verbo transitivo. Más adelante vamos a mirar qué significa un verbo transitivo, en donde vamos a encontrar dos argumentos en este verbo. El primero es decir. Entonces, el verbo prometer está compuesto por dos partes. Un argumento que es expresar, decir. Entonces, en el acto de decir, yo puedo decir, me comprometo o me obligo a ello. Un ejemplo de esto puede ser, yo prometo fidelidad. La segunda parte del verbo es hacer. Es la promesa solemne de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Entonces, como les estaba hablando, prometer hace parte de un verbo transitivo. ¿Y qué es un verbo transitivo? Es un verbo que denota un estado o un evento que requiere la existencia de dos participantes o argumentos. Entonces, para que tengamos más claro, este verbo está compuesto por dos partecitas. Yo digo, esa es la primera acción, pero yo hago, esa es la segunda acción. Por eso es que es un verbo compuesto o transitivo. Cuando nosotros empleamos la palabra prometer, decimos hacer alguna acción, pero tenemos la obligación de ejecutarla, de hacerla, ¿cierto? Entonces de ahí podríamos sacar muchos ejemplos de prometer, ¿sí? Yo prometo serle fiel a mi esposa, digo, y inmediatamente también actúo, lo hago. Muy bien. Lamentablemente para el mundo y para las personas, ese verbo, esa acción compuesta, pues falla, ¿cierto? ¿Le ha pasado a usted que ha prometido algo y lo ha dicho y no lo ha cumplido? ¿O será que usted le han prometido algo y no le han cumplido? Para los hebreos, el verbo prometer iba más allá, era más profundo, era como un juramento o un pacto. También podemos ver algunos sinónimos, algunas palabras que nos ayudan a entender este verbo: asegurar, afirmar, cerciorar, certificar, ofrecer, obligarse o esperar. Miremos algunos ejemplos de promesas. Una de ellas es una promesa de vida. Entonces, yo como individuo prometo serle fiel a una persona y lo hago manifiesto pues a través de un compromiso como el matrimonio.
También podemos ver otro ejemplo de promesa, muy hablado en estos días, ¿cierto? De contienda electoral. Entonces, podemos hacer promesas electorales. Una persona promete cumplir con una serie de cosas para ayudar, ¿cierto? También encontramos una promesa de contrato. Puede ser una promesa unilateral en donde un individuo se compromete, valga la redundancia, o bilateral, en donde dos individuos hacen un pacto o hacen un compromiso. Muy bien. Yo clasifiqué las promesas en en dos grupos generales. Entonces, podemos encontrar promesas humanas, las promesas que yo hago, las promesas que me hacen y las promesas divinas. Esas vienen dadas por Dios. También como individuos, como personas que hemos utilizado las promesas, nos podemos dar de cuenta que las promesas humanas tienen un resultado. ¿Le han prometido a usted algo en alguna ocasión? ¿Usted ha prometido algo? ¿Cuál ha sido la consecuencia? ¿Verdad que muchas veces nos decepcionan? ¿Verdad que muchas veces rompen nuestro corazón? ¿Verdad que muchas veces hemos hecho daño al hacer promesas o que nos hayan hecho promesas? También está el resultado de las promesas divinas dadas por Dios. Y de acuerdo a lo que dice su palabra y en las cuales nos vamos a centrar la noche de hoy, son promesas que se cumplen, son promesas que alegran el corazón, son promesas que nos llenan de fortaleza y de vida. Promesas divinas. Vamos a mirar algunas clases de promesas que encontramos en la palabra del Señor. Esas promesas nos dan ánimo a seguir, nos alientan, nos dan la perspectiva de un Dios grande y generoso, un Dios poderoso, pero un Dios misericordioso que se acuerda de nosotros. Una promesa, una de las promesas que podemos encontrar en la palabra de Dios es promesas de posibilidades ilimitadas, ilimitadas. Dios es grande e infinito y Él no tiene límites, así que Él puede hacer promesas que van más allá de los límites. Para mirar y ilustrar mejor, miremos Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Sí, Señor, pero hay ciertos requisitos. No significa o no quiere decir que Dios obrará maravillas de acuerdo a mis caprichos o de acuerdo a tus caprichos, de acuerdo a mis deseos pecaminosos y carnales. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dicho así, Dios es maravilloso y infinito y nos puede prometer cosas de una magnitud ilimitada, pero todo va de acuerdo a su voluntad y a su soberanía. En Santiago 4, capítulo 4, versículo 2 al 4 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís,
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En contraste a lo que acabamos de leer en la palabra del Señor acerca de pedir mal, de pedir de acuerdo a nuestros deseos pecaminosos, las promesas ilimitadas de Dios las podemos observar y me gustaría tomar un ejemplo del Antiguo Testamento. La promesa que Dios le hizo a Moisés en el Antiguo Testamento relacionada con liberar a su pueblo amado de la esclavitud de los egipcios es maravillosa e ilimitada. Grandes proezas podemos observar en las promesas que Dios le hizo a Moisés. En su palabra podemos constatar y verificar que todas las promesas, grandes promesas que Dios hizo a su pueblo, fueron cumplidas. Observamos un mar abierto en dos. La disciplina de Dios a los egipcios a través de muchas plagas. Y la compañía de Dios de día y de noche a su pueblo por medio de una columna de nube y fuego. También podemos recordar de las promesas maravillosas e ilimitadas de Dios hechas a Abraham. De una gran, prometió hacer de él una descendencia grande, sabiendo Abraham que era un hombre pues de edad y su esposa era estéril. Miremos Génesis capítulo 12, versículo 2 al 4. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Maravilloso. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bastante viejito, ¿no? Aún así, confió en el Señor y en sus maravillosas e ilimitadas promesas. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. También podemos encontrar en la palabra del Señor promesas de adopción. Dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una maravillosa promesa y alentadora. Tenemos el poder, la potestad de llamarnos hijos de Dios. Imagínese usted que un abogado llegara y le diera la noticia de que de alguna manera es heredero de una multimillonaria riqueza y le mostrara un documento que lo certificara y solo necesitara de parte suya una firma para poder disfrutarla. Encontramos en la palabra del Señor promesas bilaterales o pactos, promesas que equivalen de compromiso de parte de Dios, pero también de la otra parte, de nosotros. Dios se compromete a estar con nosotros. Dios se comprometió y prometió a su pueblo luchar por él, pero también demandaba que su pueblo hubiera compromiso y le prometiera solo la gloria a él. Él promete hacer lo imposible, mis amados hermanos, darnos un galardón inmerecido, pero demanda que usted y yo prometamos recibir su regalo y creer en él a través de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Él es el cumplimiento de todas las maravillosas promesas de Dios para nosotros. Confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y que Él salva, pero a través de nuestra fe vivimos en concordancia de herederos, de hijos de Él. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el poder de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, resumiendo, el Señor nos da el poder, nos da promesas de posibilidades ilimitadas, pero también nos promete adopción. No solamente promete hacernos hijos, sino también herederos. Fíjese usted qué maravilloso. El Señor no solamente hace promesas para nosotros de posibilidades ilimitadas de adoptarnos como hijos y herederos, sino que también nos hace promesas de eternidad. Fíjese usted lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No solo el Señor nos hace promesas para hacernos hijos, sino también nos hace promesas de herederos. Y también, como vemos en este pasaje, nos promete librarnos de la condenación. Entonces no habrá condenación para los que creen en su palabra, para los que creen en Cristo Jesús. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nadie más, mi querido hermano, con la certeza de ser Dios, podría prometernos una alternativa diferente a la muerte, a la separación con Él y a la condenación eterna. Si me escuchas por primera vez, es una oportunidad para invitarte a oír su voz, a escuchar sus palabras. Así pasarás de muerte y condenación eterna a una vida eterna y nueva con el Señor. El Señor promete ofrecerte una maravillosa alternativa. No esperes más. La ira de Dios está sobre ti. Estás condenado gracias a tu pecado. Pero amorosamente también Él tiene los brazos abiertos para ofrecerte el perdón. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué maravillosa promesa! Al creer en su obra, al creer en que Él me puede perdonar de mis pecados, yo paso a ser propiedad de Él. Amado hermano, ¿has experimentado su cuidado? Bueno, es un buen momento para recordar y agradecerle por su cuidado. Nuestro Señor promete cuidarnos y es fiel y justo para hacerlo. ¿Has sentido el cuidado de Dios en tu vida? Al creer en su palabra y ser nuevas criaturas podemos tener la seguridad y la confianza que nadie nos quitará esta salvación tan grande. Así que en nuestro corazón habrá paz. ¿Experimentas la paz de Dios en tu corazón? Esa que sobrepasa todo entendimiento. Reflexiona. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Maravillosas promesas encontramos en la palabra de Dios. No solo promesas de una forma ilimitada, también promesas de adopción. Nos promete hacernos hijos suyos, y no solamente hijos suyos, sino herederos. También somos acreedores de promesas de eternidad. Podemos estar con Él para siempre. También encontramos en la palabra de Dios promesas de satisfacción. Si tú eres hijo de Dios, podrás entender. Dios, en medio de las circunstancias difíciles, de los momentos cotidianos,
La vida no es fácil, es dura. Experimentamos enfermedad, experimentamos necesidades económicas, experimentamos muerte de familiares y seres amados, experimentamos muchas cosas dolorosas y sufrimiento. Pero en medio de esas cosas dolorosas y ese sufrimiento inherente a nuestra vida y a nuestra formación como hijos, el Señor promete darnos satisfacción, promete darnos felicidad para vivir. ¿Experimentas felicidad en tu vida? ¿Sientes satisfacción de tu vida? ¿Entiendes que el Señor utiliza todo lo que pasa en ella para formarte, para hacerte cada vez más a la estatura y plenitud de Cristo? ¿Entiendes el propósito de Dios para tu vida? Reflexiona. Juan capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios no te promete darte todas las riquezas, Dios no promete darte bienes materiales, pero sí promete saciar tu vida, saciar tu espíritu. Promete darte satisfacción en lo que haces. Promete estar contigo y que tu vida sea placentera y feliz. Fíjese lo que dice Salmos capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mi amado hermano, ¿hay plenitud de gozo en tu vida? La plenitud de la que nos hablan las Escrituras solo se puede lograr en Cristo Jesús. No hay otro camino u otra alternativa para poder encontrarla. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de su Hijo. Y a través de su Hijo encontramos satisfacción. Para terminar, el Señor nos muestra en su palabra que también nos hace promesas de vida eterna. Dice en Juan capítulo 11, verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Les extiendo esa pregunta que el Señor hace en Juan capítulo 11, verso 26. ¿Crees esto? ¿Crees que todas las promesas que Dios nos muestra en su palabra son suficientes para tu vida o estás buscando algo más? Porque déjame decirte, hermano, no hay nada más. Las promesas que hacemos, las promesas de este mundo, las promesas de satisfacción de Satanás y de esta vida son efímeras, no producen satisfacción, no nos dan la capacidad de percibir una eternidad con Dios, no nos permiten ser felices. Me gustaría terminar haciéndote la misma pregunta de este verso. ¿Crees esto? ¿Crees en las promesas de Dios? Te invito a hacerlo. Oremos. Padre, te agradecemos, querido Señor Dios, por tus promesas. A veces en nuestro cotidiano vivir se nos olvida que tú estás con nosotros. Se nos olvidan esas maravillosas promesas que son bálsamo a nuestro corazón, que son medicina. Ayúdanos a poder meditar en ellas, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a creer lo que dice tu palabra, ayúdanos a confiar y a conocerte mejor, Señor. De esa manera podremos encontrar satisfacción y plenitud en nuestra vida, Padre. Necesitamos de tu guía y necesitamos de tu sabiduría para poder vivir plenamente de acuerdo a las promesas de tu palabra. Entendemos que las promesas que hacemos, que las promesas que nos hace el mundo, nos van a causar dolor, nos van a romper el corazón, pero sabemos, de acuerdo a lo que dice tu palabra de quién eres, tus promesas son vida, tus promesas son suficientes para nuestra vida. Gracias por tus promesas y por tus bendiciones. Gracias porque nosotros podemos meditar en ellas.
en el nombre del Señor Jesús. Amén. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a